Si los pongo para que cuando quieran preguntar, por favor. Bueno, vamos a iniciar. Veníamos trabajando de una manera en la que llegamos hasta integrales triples conmigo y después, pues pasó lo que pasó y tomaron las siguientes sesiones con Ana, que fueron el inicio de lo que son las integrales del línea de primer orden o integrales de trayectoria, ¿sí? Las integrales de trayectoria tienen una cualidad que están dadas para funciones escalares. Una función escalar es simplemente una trayectoria que se puede interpretar como o bueno, se maneja sobre una trayectoria que de alguna manera le permite a la función seguir siendo función, valga la redundancia. ¿Sí? Pero hay situaciones donde, por ejemplo, tenemos trayectorias, por ejemplo, espirales, ¿sí? Donde no podemos aplicar una función desde el punto de vista escalar. ¿Por qué? Porque si quisiéramos aplicar una función desde el punto de vista escalar, en una trayectoria de esa índole, ya no sería función. Dejaría de ser función por las mismas directrices que rigen a las funciones, ¿no? A todo lo que entendemos por funciones. En ese contexto, toda la cuestión aquí estriba entonces que después de entender cómo una integral de trayectoria puede representar o se puede entender como el área de un muro bajo la curva, ¿sí? No es lo mismo si tenemos una trayectoria, por ejemplo, en espiral. ¿Por qué? Porque en una trayectoria podríamos pensar en algo así y tenemos por acá algo de este estilo en R3. Entonces, a lo mejor podríamos pensar que la trayectoria es algo así, ¿no? Y de alguna manera traza una figura o una línea que se refleja en el plano XY, por decirlo de alguna manera. Y, y lo que podemos entender aquí es que con la integral podemos calcular ese área, ¿no? Que va desde sigma de A hasta sigma de B. ¿No? Nada más por decirlo. Entonces, ese área que va por debajo, que de alguna manera nos puede permitir entenderla de esta forma, a la integral de trayectoria, desde el punto de vista geométrico, obviamente, ¿sí? Eh, no es lo mismo si tenemos una situación de este estilo. ¿Por qué? Muy sencillo. Aquí ya no puedo aplicar una función escalar. Bueno, no se puede aplicar una función escalar en términos este, de, de este tipo. Entonces tenemos que recurrir a otra técnica que es la parametrización. ¿Sí?
Dentro de la parametrización lo que hacemos es enfocarnos en una función vectorial, ¿sí? Y en esa función vectorial lo que nosotros vamos a hacer es una parametrización o una recomposición con lo que es la trayectoria, ¿sí? En ese contexto, lo que nosotros entonces ya podemos ver es un modelo parametrizado de la trayectoria, ¿no? Bajo la función. En ese contexto, entonces, podemos darle diferentes interpretaciones. Desde el punto de vista físico, pueden tener diferentes connotaciones, ¿no? Como, por ejemplo, el famoso trabajo que se le da normalmente a este tipo de expresiones. Entonces, todo esto lo estuvieron viendo con Ana. Bueno, se supone. Espero que sí. ¿Dónde dejé? Acá está. Entonces, en ese contexto, este, es como les digo, vimos que las funciones escalares, pues bueno, como les digo, no dependen de las parametrizaciones, ¿sí? Porque pues se trabaja como una función única y exclusivamente una función escalar. O sea, no pasa nada. En ese caso, ya enfocándonos en lo que se entiende como campos vectoriales, entonces sí, tenemos una definición distinta, ¿sí? Y esto pues obviamente hace que se vuelva sensible la, la integral del sentido del recorrido de la trayectoria, ¿sí? Entonces, tenemos una dualidad, tenemos una invarianza de este tipo de situaciones, porque si tenemos la misma orientación, se preserva el signo, por decirlo de alguna manera, no hay cambios. Pero si hay alguna inversión de la orientación, entonces cambia el signo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. Este, ¿Quiénes son los precursores de esto? Bueno, Stock introduce la integral de campo vectorial, ¿sí? Como modelo de trabajo mecánico, ¿sí? Esto es el inicio en 1850 a 1860. Helm, Helm, Helmholtz y Riemann, ¿sí? Relacionan o hacen una relación con campos potenciales y leyes de conservación. Esta cuestión nos invita a ver que dentro de la física las integrales de línea tienen mucha, pues, mucha resonancia, ¿no? Maxwell con las leyes del electromagnetismo en forma integral, combinando con la ley de Ampère. Bueno, un recordatorio de la integral de línea vectorial. Ejemplo, ¿sí? Esto fue así un recordatorio. Este es un ejemplo, vamos a ver un pequeño ejemplo que va a estar centrado en esto. Aquí igual les pregunto algo, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, constatación empírica, definición rigurosa de reparametrización y demostración del teorema de invarianza. Es lo que vamos a ver. Campos conservativos, ¿sí? Y teorema fundamental para integrales. Ejemplo y definición de potencial. Curvas simples, curvas cerradas simples, ¿sí? Y obviamente sus contrapartes, ¿no? Las que no son simples. Y una aplicación que es la ley del Ampère. Vamos a ver todo esto, si nos da tiempo, obviamente. ¿Alguna duda hasta aquí, antes de iniciar? ¿Algún cuestionamiento de lo que hayan visto anteriormente o algo que quieran comentar antes? Bueno, entonces vamos a continuar. Déjenme ver si en el chat no hay nada. No, no hay nada. Chat, ok. Bueno, entonces vamos a darle entrada a esto.
una intuición física, si F es un campo de fuerzas y un objeto recorre sigma, el trabajo realizado es la integral, ¿sí? La integral de la composición del campo vectorial F con la representación de la trayectoria que puede entenderse que va de R a Rn, ¿no? Pensando que si tenemos una función que va de Rn a Rn, normalmente se piensan en situaciones donde tenemos funciones de R2 en R2 o campos vectoriales de R3 en R3. Pero bueno. Y esto obviamente es un producto interior donde esto se multiplica con la derivada este, la derivada de la trayectoria, ¿no? Bueno, una definición, ¿sí? Esta es la definición de integral de trayectoria, ¿sí? Y si sigma es de clase C1, ¿sí? A trozos, entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener pedazos, ¿sí? ¿Cómo podrían ser estas representaciones? Pues simplemente, por ejemplo, podemos ver un cuadrado en R2, ¿sí? Tiene cuatro líneas, depende de la trayectoria que nosotros tomemos, es la dirección que va a tener el movimiento que podemos nosotros realizar ahí dentro de ese cuadrado, ¿no? Entonces, esta es la definición. Tenemos un campo vectorial, ¿sí? Continuo. Tenemos una función que va a ser de clase C1, que mide una trayectoria, y bueno, ahí está, ¿no? La definición es la integral de trayectoria, la integral de línea del producto interior de F con respecto al diferencial de S sobre sigma va a ser definido como la integral que va de A a B del producto interior de F, ¿sí? Composición con sigma de T, ¿sí? Y esto, obviamente, multiplicado por la derivada de sigma de T con respecto de T. En este caso, esta misma integral, si tenemos una integral a trozos, pues obviamente se va a entender y se va a definir como la suma de todas las integrales de línea, fundamentalmente dirigiéndonos a este caso, ¿no? Pero por pedazos, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto? Bueno, ¿qué pasa con estas integrales y cuál es la diferencia con respecto a las escalares? Aquí, en este caso, para las integrales de trayectoria, el integrando es un producto escalar. Bueno, perdón, para en este caso, las integrales con este tipo de connotación que son integrales de línea, no integrales de trayectoria, ¿sí? Es un producto escalar. Obviamente tenemos directamente la presencia de la derivada de sigma de t, ¿sí? Que es un vector, a diferencia del producto, de la norma del sigma de t, ¿no? Pues ahí lo que se ve es que en una función escalar, en la definición de integral de trayectoria o integral de línea de tipo 1, ¿sí? Es la función escalar compuesta con la función de trayectoria, pero multiplicado en una multiplicación escalar con la norma de sigma de t, ¿no? La derivada de sigma de t. Entonces, esto de alguna manera vuelve sensible a todo esto, a la orientación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros estamos calculando ya la trayectoria, aquí ya tenemos que especificar si vamos de A a B o si vamos de B a A, ¿sí? Dentro del intervalo que de alguna manera define a esta función. Bueno, puedo ver así, ¿no?
Entonces, notación alternativa, tenemos una función que podemos definir como PQR, o sea, un campo vectorial que podemos definir como PQR, en donde P, Q y R son campos escalares. ¿Sí? O sea, son funciones escalares. En ese contexto, la integral de la integral de línea se puede diferenciar de esta forma, ¿no? Como la suma de la integral de trayectoria por cada uno de estos términos, ¿no? En ese contexto, ¿de dónde sale esto? Pues de aquí, de este mismo factor. ¿Por qué? Porque lo que simplemente tenemos es que si nosotros estamos definiendo de esta forma al campo vectorial, entonces, cuando nosotros componemos esta función y además lo aplicamos a un producto interior con respecto a sigma, ¿sí? En este caso su derivada, pues lo que vamos a tener es, pues para cada componente vamos a tener precisamente también la composición, en este caso de la función escalar p con respecto de sigma, multiplicado por la derivada de t, ¿no? Y así con q y también con r. Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Esto lo pueden interpretar de esta forma, ¿sí? Lo pueden recomponer, ¿sí? Y al final, pues simplemente calculando las diferenciales, pueden obtener estos de forma muy sencilla, ¿sí? Porque recuerden que una derivada está entre la derivada de x con respecto de t, ¿sí? Y de ahí queda que, pues, respecto de t y respecto de t, pues eso se simplifica y nos queda el diferencial de x. Entonces, bueno, ahí nada más lo dejo como dato. Vamos a ver este enunciado, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver qué podemos hacer con esta cosa, ¿no? Vamos a tener una función que ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Y tenemos una trayectoria que va del intervalo que está dado de -5 a 10. Y tenemos este valor, ¿sí? Que es el vector que define a la trayectoria en sí misma, ¿no? Entonces, con esos términos, nosotros podemos calcular la integral bajo tres parametrizaciones, una directa y dos reparametrizaciones, o bueno, con dos parámetros diferentes. Uno con respecto a P, ¿sí? Donde tenemos un valor que va de -5 a +15 multiplicado por S, ¿sí? Este término es creciente, ¿sí? Y un segundo que sería de sigma con respecto de Q, con Q de S, ¿sí? Que va a estar definido de esta forma. Y va a ser decreciente. ¿Qué connotaciones tiene esto? Bueno, aquí, ¿esto qué significa? Que las parametrizaciones pueden ser arbitrarias, no necesariamente, ¿sí? Tienen que corresponderse a las condiciones sobre las cuales estamos trabajando. Se puede decir que sí, pero todavía no. O sea, todavía no lo estamos diciendo oficialmente. Es nada más una introducción, ¿sí? Ahorita vamos a ver, lo que pasa es que esta es una parametrización, no es una reparametrización, es una parametrización. Una reparametrización es donde tú aquí estás definiendo un parámetro, ¿sí? Pero con este mismo parámetro tú puedes redefinir una nueva, una nueva trayectoria, bueno, no una nueva trayectoria, sino más bien
un mapeo, ¿sí? Biunívoco o isométrico que te permita de alguna manera reinterpretar estas parametrizaciones. Por eso se les llama reparametrización, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son parametrizaciones nada más, ¿sí? Una reparametrización es que tienes esto y además a uno de estos lo compones con otra cosa. O sea, este PDS o este QDS todavía lo recompones con algo más. Eso, ahí sí, ya es una reparametrización. Muchas veces es como, es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Tomas del punto A al punto B, bajas una trayectoria de sigma de A a sigma de B, y luego para regresarte, pues haces una reparametrización cambiando el signo, entonces tomas esa reparametrización y vas ahora de sigma de B recompuesto con otro término que va a sigma de A, ¿sí? O sea, es más o menos. A lo mejor no me lo captas bien, pero es más o menos esa es la idea. ¿Sí? Bueno, en el paso 1, la, la aplicación directa con sigma, ¿sí? Pues simplemente nos da esto. O sea, yo calculo sigma de t, en su derivada, pues tengo esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo reparametrizo? Bueno, en este caso hacemos la composición. Perdón, ¿qué pasa si yo parametrizo? En este caso hacemos la composición con respecto a f. Recordemos quién es f. Es yz, xz y xy. ¿Sí? ¿Cómo están dadas estas? Recordemos que esta es x de t, esta es y de t y la otra es z de t. ¿Sí? O sea, tenemos t cuadrada y t cúbica. Entonces, en ese contexto, aquí tenemos t cuadrada y t cúbica, tenemos t quinta, aquí tenemos t y t cúbica, tenemos t cuarta, aquí tenemos t cúbica, ¿no? Que es exactamente, y a partir de ahí lo que hacemos es calcular las derivadas, entonces obtenemos esto. Esa es la derivada de sigma. Y en este contexto, pues tenemos ya la composición con F, ¿sí? Y sigma. Y una vez aplicando el producto interior, tenemos esto, ¿sí? Obviamente, con el producto interior de 1 por este, pues me da, o sea, de este por este, pues me da este. De este por este, pues me da este. Y de este por este, pues me da este. Entonces ya multiplico. Sumando todo, me da esto, ¿no? Creo que es más que obvio, ¿no? Al menos en las cuentas, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo aplicamos esto? Bueno, pues simplemente sustituimos la integral de línea por, aplicando la definición, sabemos que va del intervalo de sigma, que va de 5, de -5 a 10, ¿sí? Y ese es el resultado de la composición y el producto interior de esto, ¿sí? Bajo la definición que da esto, haciendo los cálculos nos queda esto, ¿sí? Y al final pues, nos quedaría ese número, ¿no? Que es 984.375, ¿sí? Que es la suma de estos dos términos, ¿no? Perdón, la diferencia, porque en este caso, este se preserva positivo, ¿no? Dado que tenemos un factor para ahí. Esto, de alguna manera, pues, lo único que me muestra es un cálculo, ¿no? De lo que ocurre con esta, aplicando directamente la, la sigma, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros introducimos ahora el parámetro PS? ¿Sí? ¿Se acuerdan? PS es -5 más 15S.
Entonces, donde vamos a tomar a S dentro del intervalo que va de 0 a 1, ¿sí? La derivada de PS es, va a ser positiva, ¿sí? Y esto nos lleva a esta situación. Si nosotros aplicamos este, este factor, ¿sí? Vamos a tener este resultado. ¿De dónde sale? A ver, ustedes vean este factor que tenemos acá, ¿sí? ¿Realmente esto se corresponde? Hagan los cálculos mentales y díganme si este resultado es correcto. Porque ustedes me pueden preguntar, oye, aquí hay un 15, ¿qué onda con eso? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a desglosarlo un poquito. Si tenemos, recuerden esto se sigue usando, ¿sí? Pero aquí, en lugar de T, vamos a aplicar ¿qué cosa? PS, exactamente. Entonces, aquí, en este caso, lo que vamos a tener es esto, ¿sí? Pero compuesto con quién. Obviamente tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque no nada más es así nomás, sino que de alguna manera tenemos que desglosar esto, ¿sí? Y reinterpretarlo con quién, pues con el resultado de lo que define PS, ¿sí? En este caso, ¿sí? Así como lo estamos viendo, o sea, veámoslo nuevamente, observemos quién es este, quién es este, ¿sí? Y en el producto interior, quién es este, ¿sí? Si PS es menos 5 más, ¿era qué? 15S, obviamente teniendo en cuenta la derivada de S, ¿sí? Esto es 15, ¿sí? Al aplicarlo aquí, en esta parte, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente, en este contexto, cuando nosotros tomamos sigma de t y vamos a reinterpretar, donde vamos a tomar t igual a esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso vamos a tener sigma de menos 5 más 15s. ¿Esto qué resultado me da? Que en todos los casos, ¿sí? En el primero, donde tengo t, ¿sí? Luego tengo t cuadrada y luego tengo t cúbica, tengo que sustituirlo por los otros términos, que serían ¿quiénes? Que en el primer caso sería menos 5 más 15s, coma, y luego tenemos menos 5 más 15s al cuadrado, y luego tenemos menos 5, 15s más 15s al cubo. ¿Sí o no? Ya ahora ya empiezan a darse cuenta de por qué no puse todas las cuentas. ¿Sí? Entonces, de aquí obviamente tenemos que
desglosar esto, calcular la derivada, ¿sí? Tenemos que descomponer esto, calcular la derivada, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos que empezar a desarrollar todo este asunto, ¿no? Obviamente, pues queda algo más grande, ¿sí? Porque directamente, pues es muy simple, ¿no? Resulta ser algo muy simple. Entonces, obviamente aquí hay que calcular la derivada, por ejemplo, nada más de esta, la derivada de esa, pues es 15. O sea, no tenemos ningún problema, ¿sí? La derivada de la segunda, ¿quién sería? Sería 25, perdón, más, este, más, a ver, déjenme ver, 5 por 5, 25, y 5 por 1, 5 más 2, 75, ¿no? 75S más, 15 al cuadrado. Bueno, lo voy a poner así, 15 al cuadrado, por S al cuadrado. La derivada de esto, pues se va, este es 75 y este me queda, dos veces 15 al cuadrado por S, ¿no? Y así nos vamos con el otro, ¿sale? Entonces, tenemos que ir aplicando todo eso, ¿sí? Y todo el resultado que nos dé aquí, o sea, de la derivada, porque es la derivada de esta, lo tenemos que conjugar con esto, ¿sí? Entonces, ahí es ahí donde se pone interesante porque entonces estamos haciendo ya un montón de cuentas. ¿Sí se dan? ¿Sí se ve? Bueno, entonces, por eso es que puse el resultado ya directamente. En este contexto, después de hacer todas las cuentas, obviamente tenemos que aplicar en este caso tenemos que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Por eso se pone la derivada y la derivada de este es 15, por eso aparece este 15 aquí, ¿sí? Y ya con eso, bueno, se justifica el 15 y bueno, ahí haciendo todas las cuentas y conjugando todo, obtenemos esto. Al final, eh, y lo único que nos quedaría por ver es, obviamente, tenemos que hacer un cambio de lo que son los límites de integración, porque ahora estamos haciendo una parametrización con P, ¿sí? En ese contexto, en vez de ir de -5 a 10, vamos de 0 a 1, porque ahora el término que estamos manejando es S, no T, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener es el diferencial de S, no el diferencial de T, ¿sí? Recuerden, T y S son valores en los reales. No van a otro lado. Son valores en los reales, pero son variables. Entonces, una vez que tenemos eso, hacemos un cambio con estos términos, ¿sí? Si hacemos este cambio de variable, pues simplemente devolvemos la integral, ¿sí? Si hacemos ese cambio de variable, pues lo único que nos queda, pues es que ya habíamos hecho este cálculo y no necesitamos repetirlo, ahí está. Porque ya lo habíamos hecho antes. ¿Con qué parámetro? Con T. No con U, sino con T. Aquí el parámetro que estamos cambiando es U con respecto de PS. Nada más. ¿Sí? ¿Será exactamente lo mismo? ¿Qué les dice su corazoncito? Sí, realmente es lo mismo. A ver, si sabemos que PS
es igual a menos 5 más 15S, pues obviamente esto lo puedo sustituir aquí fácilmente, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Qué falta? La derivada, o sea, el diferencial de U con respecto a PS, que es este caso, que en ese contexto quedaría 15 con respecto al diferencial de S. Ujú. Obviamente pasa del otro lado y se va con el 90 entre 15 me da 6, ¿sí? Y con eso obtenemos exactamente lo mismo, ¿sí? En vez de tener el parámetro T, tenemos el parámetro U, ¿sí? Pero esto nada más es una recomposición. Esto lo pueden calcular directamente y van a obtener exactamente el mismo resultado, ¿sí? O sea, no es algo que se puede, no se puede observar directamente, sino que si lo ven aquí, o sea, si tienen el ojo y ven esto, dicen, eso es lo mismo que PS. ¿Qué pasa si hago un cambio de variable directo? Pues obtengo el valor que ya había yo calculado, ¿sí? Entonces, en ese contexto, si yo aplico este parámetro, o sea, esta parametrización con respecto a ese, ¿sí? No estoy alterando realmente el resultado. O sea, no tengo una alteración del valor. Pero ¿qué pasa si aplicamos un valor diferente, que en este caso, un parámetro distinto, que en este caso sería Q? Si aplicamos Q en las mismas condiciones, en este caso va a haber un detalle. ¿Por qué? Porque cuando calculemos la derivada de este bicho, en este caso va a ser negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si es negativo? Bueno, si es negativo, en este caso se va a invertir la orientación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al nosotros tener un producto interior, ¿sí? Y al ir multiplicando los términos de una derivada de este estilo, esto me va a marcar una diferencia porque esto sale y me vuelve todo negativo. Si tengo dos términos positivos y de repente uno de los factores se convierte en un factor negativo, pues esto me... no... ¿Cómo se le puede decir? Es como si nosotros pudiéramos tomar el edificio y levantarlo, girarlo y asentarlo sobre su misma base. Lo único que hicimos fue girarlo, ¿sí? El edificio conserva todas sus funciones, conserva las salidas, las entradas exactamente igual, ¿sí? Nada más que está invertido todo. Obviamente cuando salgamos del edificio nos vamos a desorientar porque está todo volteado. Pero a lo que voy es que la cuestión aquí es que se cambia, se invierte el signo, ¿sí? Es como ir de, en el sentido de las manecillas del reloj, de repente llegamos acá al ángulo cero y luego nos regresamos al revés, ¿sí? Y eso lo podemos aplicar si nosotros aplicamos un parámetro que cambie el signo, ¿sí? Y es muy fácil porque sabemos que el seno es una función impar. Y al ser una función impar, si yo aplico un valor, un parámetro negativo, en este caso, invierto el sentido del seno.
¿sí? O sea, todo lo que era positivo en el seno se vuelve negativo. Y lo que era positivo en el seno se vuelve negativo. Entonces, ahí es esta condición, ¿no? En este caso, la condición del integrando es exactamente la misma, ¿sí? Se, se calcula igual todo, lo único que cambia es el signo, ¿sí? O sea, todo ese relajo que hicimos acá, ahí, que empezamos así calculándolo y todo eso, este, si seguimos, obviamente los voy a aburrir con las cuentas y todo eso, pero no se trata de eso, se trata de que vean que obviamente aquí no hay, aquí es invariante el resultado, pero en este caso, aquí se invierte el valor. Vamos a ver ahorita con mayor detalle qué implica estas cosas, ¿no? En este caso, pues, la resultante es exactamente lo mismo, hacemos un mismo cambio de variable, el signo va a cambiar, ¿sí? ¿Sí? Y de aquí se va a desprender algo que vamos a llamar como el teorema de invariancia, ¿sí? Este es como un ejemplo que nos adelanta un poco a lo que viene ahorita atrás. Adelante. Entonces, vamos a verificarlo con sigma y sigma compuesta con p, ¿sí? Tienen exactamente el mismo sentido, ¿sí? Y las integrales, la resultante de las integrales es la misma. ¿Qué pasa con la composición con Q? Entonces, es la misma imagen, pero tiene sentido opuesto. Ujú. En ese contexto, podemos darnos cuenta de que F está definida como el gradiente de esto. ¿Por qué? Porque dentro de lo que vamos a definir como campos, campos conservativos, ¿sí? Aplicamos mucho lo que es la derivada en ese caso de f, ¿sí? Con respecto de x, la derivada de f con respecto de y y la derivada de f con respecto de z. En este contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos da? Pues nos da un gradiente, que es un vector, obviamente, ¿sí? Y la derivada, en este caso, sería yz. En el segundo caso, ¿sí? ¿Qué tenemos? Pues tenemos xz. Y en el tercer caso tenemos xy, que es exactamente la función que habíamos estado trabajando para esta. ¿Sí? Em, entonces, este es otro factor que vamos nosotros a definir ahorita más adelante, ¿sí? Y que tiene que ver con el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, ¿sí? O sea, tomamos esta misma función, la componemos con sigma, evaluándolo en B y en A, que en este caso B es 10 y A es menos 5, y obtenemos exactamente el mismo resultado. ¿Vale? Bueno, el valor depende solo de la imagen orientada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues depende de si tenemos una orientación positiva o si tenemos una orientación negativa. ¿Sí? Este, vamos a ver, reparametrizar, cambiar el reloj. ¿Con qué recorremos la imagen? Por eso hablaba yo del reloj. ¿Sí? Sin alterar la imagen podemos ir de un lado al otro, ¿sí? Pero con signo diferente.
Podemos ir más rápido, podemos ir más despacio o al revés. ¿Qué significa ir más rápido? Tener valores más grandes nos lleva exactamente el mismo recorrido, pero podemos nosotros darle un contexto eh, con números más grandes a un parámetro que nos permita avanzar muy rápido, ¿sí? O podemos dar valores muy pequeños, ¿sí? Que nos permitan avanzar despacio, ¿sí? Porque ¿cuántas veces no han ido de aquí, por ejemplo, de aquí, de este edificio, a los edificios de, por ejemplo, aquí al Tlahuizcalpan o acá al A, al B o al P o al Q? Despacio, ¿sí? Y a veces van corriendo, a veces van despacio porque salen de aquí o salen de cualquier otra clase y salen con cierto tiempo, entonces se van despacio porque no llevan prisa para entrar a su clase, ¿sí? Y lo mismo, si salen con el tiempo comiéndose porque ya va a empezar la clase, salen corriendo, tienen exactamente la misma trayectoria, ¿sí? Pero con diferentes este, movimientos. Uno es muy rápido, otro es despacio, ¿sí? A veces es como un andar normal. Es nada más darles el ejemplo de que ustedes mismos aplican reparametrizaciones todo el tiempo, ¿sí? Porque cuando ustedes caminan, hacen una trayectoria de aquí a cualquiera de los edificios que haya dentro de la facultad, ¿sí? Y ese contexto, de alguna manera, pues les puede ayudar a entender de qué se trata. Si ustedes tienen mucha prisa, se van a ir caminando rápido o hasta corriendo. Si no les, si no les lleva mucha prisa, van a ir despacio, ¿sí? Y en ese contexto ustedes están aplicando un cambio de velocidad. ¿Sí me explico? Físicamente tiene eso sentido, ¿sí? ¿Sí me explico? Sería como, depende de la unidad, porque, por ejemplo, digamos que aunque se hace el mismo recorrido, como vimos, por ejemplo, cuando vimos cartesianas y polares, en una cuesta más, por así decirlo, a veces como, eh, pues, por ejemplo, resolver la integral o todo eso, a diferencia de cuando utilizamos polares, o bueno, dependiendo de caso, tendría que ver con eso, como que depende de la unidad. Depende de la unidad de medida que uses, ¿sí? Porque hay situaciones donde ustedes pueden calcular, por ejemplo, haciendo alusión a lo que dices, si ustedes calculan un cambio de variable con coordenadas cilíndricas, pero también se puede calcular este mismo bicho con coordenadas esféricas, es más económico tal vez si lo haces con coordenadas esféricas que hacerlo con coordenadas cilíndricas, porque hacerlo con coordenadas cilíndricas te lleva más cálculo, es menos óptimo, es más pesado, es más laborioso, ¿sí? Que lo puedes hacer, sí. Yo recuerdo haberlo hecho en algún momento, ¿sí? Y no porque no supiera yo que lo podía hacer por coordenadas esféricas, sino porque hice el experimento y dije, ah, pues llego a lo mismo. Entonces, situaciones. Pero aquí otro ejemplo, simplemente, si por ejemplo tienen mucha sed, se toman una botella de agua, supongamos de medio litro, rápido, no es lo mismo que si no tienen sed, irla bebiendo poco a poco. O sea, aquí la unidad de medida es el tiempo, ¿sí? En ese caso. Por eso se habla aquí que podemos ir más rápido, podemos ir más lento o al revés, ¿sí? ¿Podemos ir al revés a la misma velocidad? Sí. ¿Podemos ir más lento? Sí. ¿Podemos ir más rápido? Sí. ¿Podemos ir al revés con la misma velocidad? Más lento y más despacio.
¿sí? Y más rápido, perdón. Dije más lento y más despacio. Es más lento y más rápido, ¿sí? Aquí depende del parámetro que ustedes estén aplicando, pero obviamente tiene que ser sobre la misma imagen. ¿Eso qué significa? Sobre la misma trayectoria, ¿sí? ¿Cuál es la unidad de medida? Pues eso ya depende del parámetro que ustedes apliquen, porque puede ser directo, puede ser T, o puede ser PS, o puede ser QS. En ese sentido, ya es una reparametrización. Ahí sí. Dime. Tengo una duda. En ese sentido, si por ejemplo estoy manejando el mismo sistema de coordenadas, técnicamente no habría como una manera de hacerlo más rápido, ¿no? No, porque lo único que puedes hacer son reinterpretaciones, ¿sí? Eh, es como si tú, por ejemplo, estás viendo, por ejemplo, yo estoy viendo a tu compañero, ¿sí? Y me muevo para acá, tengo otro enfoque, ¿sí? Luego, si me muevo para atrás, lo puedo ver de espaldas. Si me voy a un lado, lo puedo ver hacia la derecha, hacia la izquierda, por arriba, por abajo. O sea, tú puedes ver un enfoque diferente, pero estás orientándote siempre hacia el mismo, hacia la misma persona o hacia el mismo objeto. ¿Sí? Entonces, ahí depende de la orientación que tú des. Por eso tiene muchas aplicaciones en física esto. ¿Sí? Porque depende del enfoque que tú le des, es el parámetro que estás aplicando. Pero es sobre el mismo objeto, que en este caso es la misma imagen, la misma trayectoria. ¿Sí? Si es una espiral, la espiral la conservas. ¿Sí? ¿Cómo la recorres? ¿La recorres rápido? ¿La recorres despacio? ¿O la recorres al revés? Despacio, rápido. Eso ya depende de el tipo de parámetro que le estés aplicando. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí aplicamos dos parámetros. Uno que era menos 5 más 15S y el otro era 10 menos 15S. ¿Sí? En ese contexto lo que tenemos es pues simplemente dos parámetros distintos orientados de forma diferente, ¿sí? Uno conserva la orientación pero otro lo invierte. Haces el mismo recorrido sobre la misma trayectoria, sí, pero cambias la orientación en una y en la otra no, ¿sí? A ver, es como cuando vienen del P, por ejemplo, y se vienen corriendo para acá porque tienen la clase de cálculo a las 4, ¿sí? Que salen corriendo del P, porque salen a las 4:03, ¿sí? Llegan aquí 4:06, 4:10, porque pues, en el camino se encontraron a alguien y les preguntó de la tarea, no sé qué, y se distrajeron 2, 3 minutos, ya llegan aquí un poco tarde, ¿no? Se vinieron corriendo, tuvieron una pequeña pausa, siguieron. Hubo un cambio de parámetro en la trayectoria, ¿sí? O sea, estoy tratando de hacerles ver la importancia que tiene esto, porque parece, con este ejercicio que vimos, parece algo así, sí, pero la diferencia es que todo el tiempo están aplicando trayectorias y todo el tiempo están aplicando cambios. ¿Por qué? Cuando salgan de aquí, a lo mejor tienen que ir otra vez al P y van a invertir la trayectoria, ¿sí? Y si van de aquí, si vienen de su casa a la escuela, van a invertir la trayectoria de aquí a su casa. Es el mismo recorrido. Si hay mucho tráfico para llegar aquí a la facultad, pues va a ser lento. Pero si se viene en un domingo, pues va a ser rápido. ¿Sí? O sea, la misma trayectoria. Están aplicando un parámetro diferente. ¿Sí? Si se van de aquí ya en la noche, no sé, por ahí de las, ¿qué serán? 8:30, 9:30, a esa hora ya no hay mucha gente. ¿Sí? Entonces el traslado es, dependiendo de la distancia a la que vayan,
puede ser más rápido o más despacio. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay mucho tráfico si, por ejemplo, viven en el Estado de México, ¿sí? Pero bueno, esto nada más es para ejemplificar esto, una reparametrización. Es de alguna manera tratar de concientizar este bicho, ¿sí? Una reparametrización es definir una trayectoria, ¿sí? La enfocamos sobre un intervalo que va de A a B, o sea, es una trayectoria que tiene es finita, ¿sí? Y tiene que ser de clase C1. Y vamos a definir un parámetro, ¿sí? Una función que va de R en R, de un intervalo alfa beta a un intervalo A, B, ¿sí? Para poder hacer una recomposición o una composición que vamos a llamar ρ, ¿sí? De sigma con P. Entonces, a esto lo vamos a llamar reparametrización. Yo te lo había manejado como parámetro, pero no me quería meter todavía así como decirte, es que sí es una reparametrización. Sí, pero no. Entonces, pero sí, sí es. O sea, tu intuición estaba bien. ¿Sí? Entonces, es una reparametrización de sigma. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno, si la derivada es positiva para todo ese dentro del alfa beta, ¿sí? Preserva la orientación. Si es negativa la derivada, como vimos en el ejercicio anterior, no la preserva, invierte la orientación. ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen de su casa para acá y esa su orientación es positiva, después aplican una inversa, de regreso a su casa. ¿Sí? Ahí su derivada ya es negativa. ¿Sí está claro? Entonces, de alguna manera hice un poco de trampa al introducir términos que no hemos definido, pero es para de alguna manera como decir, bueno, ¿y qué está haciendo? Bueno, ya vieron, ¿no? Parte. Vamos a ver. Por continuidad, la derivada de P tiene que ser distinta de cero, ¿sí? El signo de P es constante por el teorema del valor intermedio. Solo hay dos opciones, P estrictamente creciente y estrictamente decreciente. ¿Sí? Podemos incluir un parámetro P que haga algo así. Pues sí, pero por trozos. Uno donde sea creciente, otro decreciente, creciente, decreciente. Tal vez eso me sirva para la definición de integral a trozos. Sí, por ejemplo, un seno donde sube y baja, ¿sí? No es por decir algo, nada más. Bueno, esto nada más es una observación. Definición de reparametrización a trozos. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿sí? Nada más que aquí vamos a definir el intervalo A, B, ¿sí? Este que habíamos dado aquí para sigma, ¿sí? Como vamos a tener una trayectoria por pedazos, simplemente vean esto. Y esta es mi orientación. Es todo sigma, pero esto lo puedo dividir en sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4. ¿Sí? Unas tendrán valor positivo y otras tendrán valor negativo. ¿Sí? Entonces, eh, una reparametrización obviamente se va a enfocar en este tipo de bichos, ¿sí?
podría ser algo así. Yo no sé, ¿sí? Entonces, una reparametrización a trozos, bueno, dividimos esto en K pedazos, dependiendo de la cantidad de trayectorias en las que esté enlazada esos trozos, ¿sí? Y vamos a dar una reparametrización, ¿sí? P para todo, pero esto va a abarcar a todo o sea, a cada uno de los pedazos, ¿no? Que van desde T0 hasta TK. Y obviamente, pues es un valor P para alfa, ¿sí? Y aquí a lo mejor le surge una pregunta, oye, ok, aquí tú estás definiendo sigma, ¿sí? Pero sigma se divide en sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, sigma 5, así hasta sigma K. ¿Puedo yo dar una reparametrización diferente o una reparametrización para cada sigma? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Se podría dar una reparametrización para cada sigma? O sea, tenemos sigma completa, pero por ejemplo, si vamos de sigma 1 a sigma 4, ¿tengo que dar 4 reparametrizaciones o puedo dar una sola? Puedo dar una sola, pero también puedo dar una para cada sigma, porque cada sigma, ¿sí? Normalmente en las curvas que son de este estilo, por ejemplo, algo así, de alguna manera tienen más sentido si yo las divido, ¿sí? Y busco una reparametrización para cada una, porque no tienen el mismo sentido. Una podrá tener un sentido positivo, otra negativa, otra positiva, otra negativa, dependiendo del sentido que yo le dé a todo sigma, ¿sí? Pero por cada una yo podría dar para todo el circuito, sí, pero también puedo dar para cada una. ¿Por qué? Porque cada una es una trayectoria en sí misma. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a seguir. Pero en general se maneja una reparametrización global, ¿sí? Esta reparametrización es de clase C1 a trozos, ¿sí? Es donde ρ para sigma, donde P es de A a B, alfa beta, perdón, y va de A a B. ¿Esto qué significa? Que el mismo parámetro se va a aplicar a cada uno de los sigmas. Perdón. ¿Sí? O sea, se va a aplicar a sigma 1, a sigma 2, a sigma 3, y en algunos, dependiendo del signo, los invertirá o no. ¿Sí? Bien. La hipótesis de que la derivada sea distinta de cero es esencial y esto garantiza, ¿sí? De que P a la menos 1 es de clase C1, ¿sí? Esto es por el teorema de la función inversa, porque estamos trabajando con funciones que son bionívocas o son biyectivas, ¿sí? Es importante que esto quede ahí asentado porque si no, pues obviamente no podemos hacer el regreso, ¿sí? Si vamos de A a B, no puedo regresarme si no aplico una función que sea biyectiva. Tiene que haber biyección. ¿Sí está claro? Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Teorema de invarianza bajo reparametrización. Vamos a tomar una trayectoria, sigma,
¿sí? Definidas sobre U, donde U es un conjunto en Rn, ¿sí? Y es una trayectoria de clase C1, puede ser una trayectoria a trozos, no necesariamente. Tenemos un campo vectorial definido también dentro de este teorema, ¿sí? Tiene que ser continuo. Y vamos a aplicar una reparametrización ρ, donde ρ es equivalente a sigma compuesta con P. Y tiene que ser de clase C1, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sigma es de clase C1, ¿sí? También a trozos. Entonces, tomando en cuenta la definición de integral de trayectoria, perdón, de línea, en este caso nosotros vamos a aplicar la integral de la reparametrización y la vamos a comparar con las integrales de línea con respecto a este sigma, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ρ preserva la orientación y qué pasa cuando ρ invierte orientación? O sea, el signo es importante aquí porque si invierte la orientación, entonces tengo que ver que en este caso, para que sea el mismo término, tengo que aplicar un signo negativo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar la definición de la reparametrización. Vamos a usar la regla de la cadena, ¿sí? Simplemente cuando aplicamos la composición de la reparametrización, pues obtenemos esto, ¿sí? No estamos haciendo nada que no hayamos visto antes en cálculo 3. Entonces, en este caso, aplicar el cambio de variable, como lo hicimos en el ejercicio, ¿sí? Y distinguir según el signo, si tenemos que la derivada es positiva o si tenemos que la derivada es negativa. Si la derivada de P es positiva, entonces no se cambia se preserva la orientación, pero si tenemos una derivada negativa, entonces ya definitivamente se va a invertir la orientación, el signo, ¿sí? Bueno, vamos a... la pieza clave aquí es, o sea, la estrella de esta demostración tendría que ser esto, ¿no? Porque con esto, pues, aquí, en esta parte es donde vamos a ver si se preserva o no el signo, ¿sí? Entonces, por la misma definición de integral de línea para campos vectoriales, pues tenemos esto, ¿no? Vamos a componer. Recuerden que en vez de tener esto como la integral de A a B, que va de F compuesta con sigma, es una composición de sigma con otro término, que es P, que está con un parámetro diferente que es S, ¿sí? Entonces, por eso, al aplicar la reparametrización, en este caso tenemos que buscar la derivada de este bicho, ¿sí? Siguiendo la misma estructura de la derivada de la integral de línea y la derivada de, en este caso, la composición, que ya vimos que es la derivada de la composición de sigma con la derivada de P de S, que es esto, ¿no? Si sustituimos esto, en este contexto vamos a tener esta parte, ¿sí? Aquí hay que tener, aquí hay que tener un poquito más de
cuidado porque, bueno, aquí se me fue. Aquí se podría interpretar esto como un producto interior también esto, pero esto es un producto escalar. O sea, esto, ya con esto, ya tiene sentido. ¿Sí? Que también podría ser el producto de un vector por un escalar, ¿sí? Asociar estos dos y bueno, ya después hacer el producto. ¿Sí? Pero bueno, el producto interior es entre estos dos. Entonces, hay que tener cuidado ahí nada más, ¿no? En ese detalle, porque ahí se me fue el punto, no me queda... Podría pensarse que si este es un vector, pues este es un producto interior, no. Este es el producto de un escalar por un vector. ¿Sí? Ahí nada más tengan cuidado. Bien, teniendo esto en cuenta, si yo defino el producto escalar como una función escalar, valga la redundancia, ¿sí? Pues esto lo puedo reinterpretar de otra forma. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen todo el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, recuerden que obteníamos 90 por, ¿qué era? Menos 5 más 15s a la quinta, ¿de acuerdo? Eso es una función escalar, ¿sí? Por eso se puede utilizar, en este caso, una reinterpretación de lo que es el producto interior como una función escalar, ¿sí? En ese contexto, esta es continua, ¿sí? ¿Por qué? Porque como esta es de clase C1, o sea, sigma es de clase C1, y la función f es continua, la composición de f con sigma es continua, multiplicado, en este caso, por una derivada que es continua, es continuo el bicho. O sea, un producto interior de este tipo es continuo, ¿sí? Entonces, ¿y dónde es continuo? En A, B. Ahora, obviamente, ya que tenemos todo esto, sabemos que el parámetro PS está definido por T, ¿sí? ¿Por qué? Porque P va de dónde a dónde, de alfa beta, ¿sí? A, B. ¿Esto qué significa? Que va de S a T. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Lo único que estamos haciendo es una reinterpretación. Estamos sustituyendo esto por esto. ¿Sí? Porque lo único que se va a preservar es esto. Con respecto de esto. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo todo esto por esto. Entonces, simplemente es una reducción de la notación, nada más. Sí, una reinterpretación, eso es todo. Entonces, ya con eso, bueno, si tomamos ahora el caso de que P es positivo, o sea, la derivada de P es positivo, entonces esto va a implicar que P es creciente. Entonces, ¿esto qué significa? Que P de alfa es igual a y P de beta, perdón, es igual a B. ¿Tiene que ser así? Sí. ¿Por qué? Porque pues si inicio del intervalo A, alfa al beta y aplico ahí la función con respecto de S, ¿sí? El valor que voy a obtener es una resultante T, ¿sí? Que va de A a B, ¿sí? Entonces, tiene que ser por fuerza P de alfa igual a A y P de beta igual a B. ¿Qué pasa en el caso contrario? Bueno, ahorita lo vemos. Esto aplicándolo al teorema, pues simplemente nos lleva a la misma condición. ¿Por qué? Porque, pues si vamos de A a B, o sea, esto es aplicando un cambio de variable.
¿Cuál es el cambio de variable? En este caso, pues es t igual a p de s. ¿Sí? Y en ese contexto, obviamente, llegamos a este bicho. Pero ¿quién es g de t? ¿Sí? Es este. Que es una primera parte que queríamos ver. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la integral de rho de f, producto interior, de ds. El diferencial de ese vector. ¿Sí? Partimos de aquí. Recuerden que esto estaba igual a la integral, bueno, esto era igual a esto, pero también estaba a menos la integral de sigma, ¿sí? De f, producto con respecto de s. En el otro caso, ¿sí? Ahora, ¿qué es a lo que vamos? Si la derivada de p es negativo, entonces la P lo que nos dice es que es decreciente, estrictamente hablando, y entonces P de A, alfa, es igual a B, y P de beta es igual a A, o sea, vamos al revés, ¿sí? Ahora, el inicio está en el final, y el final está en el inicio, valga bueno, aquí ya me hice bolas, yo con el lenguaje. Simplemente vamos en el caso positivo vamos de A a B, y ahora vamos de B a A. ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues simplemente aplicamos igual un cambio de variable, ¿sí? En el caso anterior era t de... Ustedes me podrían decir, a ver, oye, ¿por qué en el anterior aplicaste t de ps igual a t? Porque no cambia la dirección. O sea, yo voy de A a B, ¿sí? Y con el cambio de variable voy de A a B, ¿sí? Pero en este caso, si yo en un inicio voy de A a B y con el nuevo parámetro invierto la trayectoria o invierto el signo, la orientación, pues ya no voy a ir de A a B, voy a ir de B a A. Entonces tengo que cambiar el parámetro. ¿Sí está claro? Por eso se usa U. En el anterior puede quedar T porque es el mismo camino, ¿sí? Pero en este caso se invierte, va de B a A. Entonces, pues simplemente es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ir de B a A, pero en este caso podemos aplicar la negativa y al final obtenemos este resultado, ¿sí? O sea, con eso lo que estamos viendo es que hay un cambio de orientación en la integral. Con esto podemos ver la sensibilidad que tiene, pues, aplicar campos vectoriales, ¿no? En este caso. Este es el caso para C1. ¿Qué pasa cuando tenemos trayectorias a trozos? ¿Ustedes qué dirían? Bueno, aquí ya podrán ver que se va a aplicar un rho particular para cada caso. Tiene que ser así. ¿Puede ser el mismo parámetro? Sí. Aquí lo están viendo. Puede ser el mismo parámetro. ¿Va a ser la misma resultante? No, porque cada trozo es distinto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Bueno,
Por aditividad, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la integral de ρ con respecto de f de ds va a ser igual a la suma, esto es por definición, ¿sí? Es igual a la suma de todas las integrales, ¿sí? De trayectoria, o perdón, todas las integrales de línea, pero reparametrizadas. Cada pedazo se va a reparametrizar, ¿sí? Bajo el mismo parámetro, todos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a arrojar esto? Bueno, cada ρj es una reparametrización para cada sigma j, ¿sí? Es una reparametrización de clase C1, ¿sí? Por la parte ya demostrada, ¿sí? Pues ya vimos que en este caso, pues me da esto. O sea, el caso general que vimos ahorita me sirve para demostrar el caso particular para cada uno de estos bichos. ¿Por qué? Porque pues se comporta como una trayectoria, o sea, particular. Si yo lo tomo uno a uno, pues la puedo ir demostrando uno a uno hasta terminar toda la trayectoria. ¿Sí? Al fin es finita. ¿Sí? Pero pues si ya demostramos el caso general, pues nada más aplicamos el caso general a cada uno, pues ya. ¿Qué sigue? Pues simplemente hay que ver con el mismo signo para todos, tomamos P, ¿sí? Con signo constante, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos P? Esa es una pregunta capciosa para todos. ¿Qué pasa cuando tenemos a P constante, pero aplica para todas las trayectorias? ¿Qué se imaginan que puede pasar? Supónganse que tienen 4 trayectorias, tienen 2 positivas y 2 negativas, y P es constante, o sea, tiene signo constante, o P es positivo. Para el caso de las dos trayectorias o de las dos subtrayectorias positivas, se va a preservar la orientación. Pero en el caso de las trayectorias negativas, la orientación se va a invertir. ¿Sí me explico? Nada más como ejemplo. Le voy a pedir a Ana que haga ejemplos de esto para que lo vean más claramente, ¿no? Porque pues ahorita ya va a estar difícil ver algún ejemplo de este estilo. Bueno, en este caso, pues podemos sumar todas las trayectorias y vamos a obtener exactamente el mismo resultado para los casos positivos y para los casos negativos. ¿Sí? En este caso, pues con eso quedaría, dada la condición para ay, ¿cómo se le llama? Se me fue. Integrales de línea a trozos. Bueno, es que ahí estaba escrito, pero bueno. Corolario de invarianza para integrales escalares. Bajo la hipótesis del teorema, f es escalar y continua. Entonces, ¿qué es lo que significa? Bajo una parametrización o una reparametrización, la orientación se conserva, o sea, es exactamente lo mismo. Sin signo, sea cual sea la orientación, se preserva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso las funciones escalares no son sensibles a la orientación. Los campos vectoriales sí. En los campos vectoriales, como ya vimos, sí hay una sensibilidad del campo a la orientación que tenga la trayectoria. Si con una reparametrización yo invierto
la orientación de la trayectoria, entonces, pues cambia de signo la integral. ¿Sí? En ese contexto, estas integrales se preservan. Por eso se llama, este se puede entender también como teorema de invarianza para integrales escalares. ¿Sí? Pues simplemente la demostración no deja lugar a dudas. ¿Por qué? Exacto. Esto lo explica. Porque cuando nosotros hacemos la composición de estos dos, ¿sí? Estamos aplicando la norma, ¿sí? La definición misma de esto, recuerden, ¿quién era? Era la integral de a b de f compuesta con sigma de t, multiplicada por la norma de la derivada de sigma de t, de t, ¿sí o no? Entonces, si yo aplico esto, pues tengo que aplicar igual la regla de la cadena. Por un lado tengo un vector, a ese le aplico la norma, pero al otro, como es un escalar, le aplico el valor absoluto. Por eso se vuelve invariante, porque siempre es positivo. La función puede ser negativa, la función puede ser negativa, pero la resultante de la derivada de esta siempre es positiva. ¿Sí está claro? Por eso se llama teorema de invarianza. Entonces, la diferencia, como dice aquí, es por el valor absoluto, el factor del valor absoluto de la derivada de PS con respecto de S produce un diferencial de U en valor absoluto, donde pues, es positivo, no cambia de signo. Entonces, si es negativa la función, la composición va a ser negativa, ¿sí? Pero por el producto que es positivo, se conserva negativa. ¿Sale? Entonces, diferencia conceptual, la integral escalar no orienta el área del muro. O sea, yo puedo ver el muro y puedo obtener, por ejemplo, aquí el área del muro que cubre las 4 paredes de este salón, pues tiene un valor específico. Si yo lo recorro de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, da lo mismo, el área sigue siendo la misma, no cambia. Ah, pero ¿qué pasa si estamos en una situación distinta? ¿Qué pasa si hay un campo electromagnético dentro del salón? La trayectoria sí implica, ¿sí? Porque la forma en la que yo recorra el muro ahora es distinto. Ya no estoy observando el área, estoy observando cómo se mueven las partículas alrededor del muro. ¿Sí me explico? Bien. Entonces, es nada más así darles ejemplos. En fin. Definición, campo conservativo y potencial. Bueno, creo que no vamos a acabar, ¿eh? Porque apenas son 45 láminas y apenas vamos en la 23, pero ya nos queda media hora. Bueno, ¿qué es un campo conservativo? Tomamos un campo vectorial, donde va a estar definido en U, donde U es un subconjunto de Rn a Rn, ¿sí? Es una función, es un campo continuo. Se llama conservativo si existe una función escalar definida también en U, obviamente a R, de clase C1, tal que el gradiente de F minúscula sea equivalente al campo vectorial. Es así como se define un campo conservativo. ¿Alguna idea de algún campo conservativo que se les venga ahorita a la mente? ¿Qué podríamos llamar como campo conservativo?
cuando, o sea, pues yo alusión como cuando, por ejemplo, mencionaban que en, ¿cómo se llama? En un espacio donde pues no había gravedad, o sea, como que era vacío, si por ejemplo tiraban como dos cosas, caían al mismo tiempo, como ahí, o no sé. ¿Hay alguno de ustedes es físico? ¿No? Bueno, yo tampoco. De- la función f es el potencial de f, ¿sí? De alguna manera, como vimos en el ejemplo, ese es un campo conservativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque f es la resultante de esta. O sea, f se podría entender como, este, esta se podría entender como la primitiva. Bueno, no como como la derivada de esta. Sí es el gradiente. Ajá. Entonces aquí la f minúscula sería más bien la primitiva de la otra. Normalmente estamos acostumbrados a ver a la f mayúscula como la primitiva de f minúscula, ¿sí? Pero aquí se invierte porque si recuerdan cómo estaba dada f de x, y, z como escalar, pues era x, y, z. Calculen las derivadas parciales de cada una, ¿sí? Obviamente el gradiente va a quedar simplemente de f, pues igual a a x, perdón, a yz, a xz y a xy. Como lo vimos en el mismo ejemplo. Entonces, en términos analíticos, ese sería un campo conservativo. ¿Sí? Observación. El potencial es el único, salvo constante aditiva, ¿sí? Donde tenemos esto. Si tenemos dos campos o dos funciones, F1 y F2, ¿sí? Dentro de un abierto conexo, esto se va a interpretar como una constante. O sea, la diferencia de estos dos. ¿Sí? Siempre que esto pasa, siempre que esto pasa. ¿Puede darse el caso? Sí. ¿Sí? Podemos tener dos funciones que no sean las mismas, pero que tengan las mismas, el mismo gradiente, en este caso. Ambas se van a interpretar como campos conservativos, ¿sí? Su gradiente es el mismo, pero la diferencia entre estos dos me va a dar una constante. Verificación. El campo conservativo que vimos al principio, que era este, pues se debe a esta función, que era lo que yo les estaba diciendo hace rato. ¿Sí? O sea, una misma función nos permitió introducir varios conceptos que estamos viendo ahorita. ¿Sí? Entonces, en este contexto, del ejemplo podemos extraer esto que es mi campo conservativo. ¿Sí? Ya les había adelantado esto un poco, pero bueno, aquí está la explicación. De aquí se desprende el teorema fundamental del cálculo. De una variable sería este. ¿Sí? Tenemos un análogo multivariado, la integral de un gradiente, ¿sí? Depende únicamente de los puntos extremos. En este caso, el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea, ¿sí? Lo vamos a aplicar para un campo conservativo, ¿sí? Es decir, lo vamos a aplicar para una función que sea un campo vectorial, pero que al mismo tiempo tengamos una función escalar que me determine un campo conservativo. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, pues, tomamos esta función
F minúscula, ¿sí? Definida en U, donde U ya sabemos que es un subconjunto de Rn a R de clase C1, tomamos igual una trayectoria que va de A a B a U, ¿sí? De clase C1, puede ser a trozos la trayectoria. Entonces se define esto, ¿sí? ¿Cómo haríamos la demostración de esto, muchachos? ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿O cómo llegamos a esto? Más bien. Porque esta no es una definición, es un teorema. Pues quizá utilizando como la definición de gradiente, o sea, de la derivada, y después como estamos integrando sobre nuestra sigma, intentar evaluar a ver si nos da como... Sí, podríamos utilizar o sea, la parte talachuda, ¿no? Tener precisamente tomar el gradiente de f. Si estamos en n casos, o sea, donde u está en Rn, obviamente tenemos un vector de n términos, ¿sí? Y esto que va a implicar, lo que va a implicar es simplemente que pues tengo que tener un diferencial que tenga n términos también, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues cuando yo haga la composición, obtener esto, ¿sí? Aplicando obviamente la integral de línea, ¿no? Aquí lo que tenemos que aplicar en particular es la definición de integral de línea, ¿sí? Para campos vectoriales. Así de simple. Entonces, en el paso 1, pues bueno, pues es lo que tenemos que hacer, simplemente tomamos la definición de campos vectoriales, ¿sí? Vamos de la integral de A a B, del producto interior, en este caso, del campo vectorial, que en este caso sería el gradiente, compuesto con sigma de t, con el producto interior por la derivada de la trayectoria de sigma de t. Y pues vamos a tomar un término, ¿sí? Phi de t, esto es redefinir nada más, este término, ¿sí? Por phi de t. ¿Esto qué va a implicar? Que la derivada de phi de t va a ser esto. Si yo tomo a phi de t igual a la composición de f con sigma de t, obviamente que si esto es una función que es continua, que es diferenciable, obviamente aplicando la regla de la cadena, pues simplemente obtengo eso en la derivada, nada más. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como este término lo estoy recomponiendo a una función de R en R, ¿sí? Pues simplemente aplicamos el teorema fundamental del cálculo unidimensional. O sea, sí nos podemos ir por la parte talachuda. ¿Sí? Sí, sí se puede. O sea, haces todo tu desarrollo aquí. O sea, compones, aplicas el producto interior para tu integral. Lo puedes hacer para dos términos nada más, o sea, para la parcial de x con respecto de t y la parcial de y con respecto de t. Y la demostración es análoga para n casos. ¿Sí? Pero no tenemos que ir tan lejos. Simplemente sabemos que este es un escalar en sí. Un producto interior es un escalar. En pocas palabras, yo puedo tomar esto, es una función escalar,
como está redefinido por un solo valor, en este caso t, pues simplemente la defino como una función de R en R y aplico el teorema fundamental del cálculo. No me hago tantas bolas, ya sé que va de A a B, de la derivada de esta, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues tengo esto. Y simplemente sustituimos y tenemos esto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Bueno, la demostración para el caso general, para la parte de trozos, pues es exactamente la misma, nada más que pues nos enfocamos en el caso de los pedacitos, ¿sí? Y la integral es exactamente la misma. O sea, aquí, pues esto lo tomamos así, las derivadas de sigma k, y aplicamos a cada trozo su término, y eso pues nos lleva a tener una... Ajá, exactamente. Y bueno, con eso pues simplemente sustituimos y ya. Porque de alguna manera se van a ir eliminando términos, ¿sí? En un caso tengo el negativo y en otro caso tengo el positivo. Negativo, positivo, y así hasta que de alguna manera pues tengo el primero y tengo el último, o tengo el último y el primero. Simplemente es lo mismo, ¿no? Bien. Este, en este caso, aquí vamos a ver la independencia, ¿sí? De lo que se entiende como independencia del camino. ¿Qué pasa cuando tenemos dos trayectorias? O sea, tenemos un mismo campo vectorial. En este caso es un campo conservativo y tenemos dos trayectorias diferentes, ¿sí? Pero tienen exactamente los mismos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy aquí y estoy acá, este es P y este es Q. Ajá. Puedo ir así y puedo ir así. En un caso tengo sigma 1 y en un caso tengo sigma 2. ¿Qué es lo que me está diciendo en este caso el corolario? Que, sí, que la integral de línea evaluada en sigma 1 va a ser exactamente lo mismo que la integral de línea en sigma 2 y me va a dar el mismo resultado. Porque no importa que ustedes se vayan corriendo o no importa que se vayan dando vueltas, si al final llegan al mismo punto. Oye, que la longitud y que eso, aquí solo estamos viendo el enfoque en términos de la orientación, ¿sí? O sea, el resultado es el mismo independientemente de la trayectoria que ustedes sigan, ¿sí? Porque si van de aquí o sea, van de este salón al Q 210, por darles uno, se pueden ir por el Tlahuizcalpan, le dan la vuelta ya por las canchas, se van por el estacionamiento, pasan por el otro edificio, se van por abajo, ¿sí?
y luego se vienen por acá, por los edificios de biología, y luego se van por física, ¿sí? Y al final se suben por ahí por física, ¿sí? Entre matemáticas y física, y ya se van de ahí al Q y llegan al salón. O se pueden ir derecho de aquí, ¿sí? Salen la línea más corta y el resultado de su llegada es exactamente el mismo. Lo único que cambia es el tiempo, el enfoque que ustedes aplicaron para llegar al mismo punto, ¿sí? Bueno, por eso se le llama, obviamente tiene que ser bajo este criterio, campos conservativos. De otra forma, ¿funciona? No necesariamente. Por eso se le llaman campos conservativos, ¿sí? Si el campo vectorial no es un campo conservativo, ¿puede funcionar? Tal vez. En ese caso tendría que ser un campo conservativo. Si no lo es, ¿podría funcionar? No. La respuesta es no necesariamente. ¿Sí? Bien. Entonces, en el otro caso, anulación en curvas cerradas, ¿sí? ¿Esto qué implica? Bueno, si tenemos un campo conservativo y tenemos un sigma, que es una trayectoria cerrada, ¿esto qué significa? Que sigma de A y sigma de B son el mismo valor. O sea, están en el mismo punto. ¿Eso qué significa? Que la integral de línea, ¿sí? Así denotada, me da cero. Obviamente en este contexto. Una duda. Bueno, en este caso justamente venimos usando el gradiente porque nos interesa que, pues, por así decirlo, sea como todo derivable. Por eso no usamos como directamente como la parcial, ¿no? O sea, porque bueno, en el campo conservativo estamos como viendo que sea igual sin importar la dirección, ¿no? En este caso, bueno, en el caso de la independencia, sí. En el contexto de la trayectoria, bueno, la misma idea de la independencia del camino, pues no importa que vayas de A a B o de B a A, el resultado va a ser exactamente el mismo. En ese caso va a ser cero. ¿Por qué? Porque la diferencia entre estos dos te da cero. Esa es la demostración del de abajo. ¿Sí? Este, Independencia del camino y anulación en curvas cerradas, ¿sí? Son caracterizaciones, bueno, ya de esto ya no. Bueno, aquí no me fijé abajo ya. Es que esto lo hice hace 2 semanas. En fin, estoy trabajando en esto. Vamos a ver el cálculo por dos métodos de esto. Este, Vamos a ver enfoque directo, ¿sí? Producto escalar, ¿sí? Y el término, obviamente, la resultante es esta. La integral de línea, en este caso, va de 0 a 1, ¿sí? Y pues haciendo la integral ahí, la integral de línea, tenemos, la resultante me da 2. ¿Qué pasa si buscamos un campo, si F es un campo conservativo? Vamos a ver quién era F. F, en este caso, es 2xy más z cuadrada, x cuadrada y 2xz. ¿Qué función f podría darme un campo conservativo con estas características? Bueno, vamos a ver, porque ya nos come el tiempo. Entonces, si f, o sea,
parcial de f con respecto de x es 2xy más z cuadrada, la función tendría que ser esta. ¿Sí? X cuadrada por y más xz más g de yz. ¿Para qué? Pues para poder saber quién es, en este caso, g de yz. Para el caso de la derivada parcial con respecto de y, en este caso tendría yo que tener esto. ¿Sí? Saber quién es g de y. En este caso, g de y es 0. ¿Sí? Luego g sería h de z. ¿Sí? En términos de z, obviamente. ¿Para qué? Para obtener la parcial de z con respecto de f, ¿sí? Que es 2xz más h de z, o la derivada de h de z. ¿Quién es la derivada de h de z? Tiene que ser 0, ¿sí? Entonces, este es constante. ¿Qué es lo que me dice esto entonces? Que f de x, y, z tiene que ser x cuadrada más, por y más x por y, perdón, x por z cuadrada. Perdón. Eso pasa cuando me acelero. La aplicación del teorema fundamental del cálculo, simplemente, o sea, en el otro contexto aplicamos la integral de línea directa, en este caso, sabiendo que si este es un campo conservativo, pues simplemente la trayectoria, tomándola en los términos de 0, o sea, una trayectoria con valores de 0, f es igual a 0, y tomando, o sea, dentro del punto 0,0 y el punto 1,1,1, ¿sí? Me va a dirigir hacia estos términos. Esto que va a aplicar, pues que f es igual a 1 más 1, ¿sí? Y eso es aplicando simplemente el teorema fundamental del cálculo para integrales de línea. ¿Sale? En las notas, se las voy a proporcionar, ahí viene más desarrollado todo esto. ¿Sí? Como habrán notado, estas están más escuetas. Y bueno, para este caso, pues obviamente, esto pues se me da 2, ¿no? Entonces el resultado es exactamente el mismo. Ya sea que lo haga por integrales de línea, puedo aplicar el esquema directo, o si tengo un campo conservativo, obviamente, puedo aplicar directamente el teorema y me ahorro mucho trabajo. ¿Sí? Bueno, una verificación. Puede ser con otra trayectoria para ver lo de la independencia y pues el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? Esto lo pueden verificar ustedes. Aquí se está aplicando una trayectoria diferente. ¿Sí? Analícenlo. ¿Sí? Y el campo conservativo es el mismo, nada más que la trayectoria cambia. ¿Sí? Entonces la derivada es esta. ¿Sí? El resultado tiene que ser exactamente el mismo. ¿Sí? Por eso se habla de que el resultado es independiente de la trayectoria. ¿Sí está claro? Bueno, muchachos, el método 1 requiere conocer explícitamente gamma, ¿sí? El método 2 no necesariamente, simplemente se reduce a... Ahora sí que no me importa quién es gamma, o sea, no me importa quién es la trayectoria, simplemente, si es un campo conservativo, puedo aplicar cualquier trayectoria, aplico el teorema y se acabó. Porque yo sé que el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, pues queda esto. Los dejo con esto, ¿sí? Todavía nos falta material, son 45 láminas. Esto lo dejo para mañana. Y mañana mismo comenzamos ya con lo que son superficies. Parametrización de superficies o superficies parametrizadas.
¿sí? Ya para irnos introduciendo y el jueves ya estar en integrales de superficie para funciones escalares. Y pues gracias por venir, muchachos. Nos vemos mañana. ¿Vale? Gracias por conectarse, compañeros. Nos vemos mañana. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,